Romanos capítulo 1, versículos 1 al 17. Romanos 1, versículo 1 dice: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para anunciar el Evangelio de Dios, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Este Evangelio habla de su Hijo, que según la naturaleza humana era descendiente de David, pero que, según el Espíritu de Santidad, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Él es Jesucristo nuestro Señor. Por medio de Él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Entre ellas estáis incluidos también vosotros, a quienes Jesucristo ha llamado. Os escribo a todos vosotros, los amados de Dios que estáis en Roma, que habéis sido llamados a ser santos. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo os conceda gracia y paz. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por todos vosotros, pues en el mundo entero se habla bien de vuestra fe. Dios, a quien sirvo de corazón predicando el Evangelio de su Hijo, me es testigo de que os recuerdo sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me abra ahora el camino para ir a visitaros. Tengo muchos deseos de veros para impartiros algún don espiritual que os fortalezca. Mejor dicho, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. Quiero que sepáis, hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitaros, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre vosotros, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Estoy en deuda con todos, sean cultos o incultos, instruidos o ignorantes. De ahí mi gran anhelo de predicaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Verdaderamente no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. De hecho, en el Evangelio se revela la justicia que proviene de Dios, la cual es por fe de principio a fin, tal como está escrito: el justo vivirá por la fe. Pablo nunca había visitado la iglesia de Roma, aunque, según nos dice aquí, siempre tuvo interés e intención de hacerlo. Por eso nos preguntamos, bueno, ¿y cómo se formó la iglesia de Roma? Pues muy posiblemente por la coincidencia providencial de creyentes que conocieron el Evangelio en otros lugares y se encontraron en Roma y comenzaron a reunirse entre ellos, y así poco a poco se formó esta iglesia. Roma era la capital del imperio, no lo olvidemos. Así que Pablo tenía el deseo de visitarle, pero hasta ahora no podía hacerlo, y por eso lo que hace es escribirles, para decirles por escrito lo que de haber podido ir les hubiera dicho de manera verbal. Y el propósito de la carta es explicarles el Evangelio. Fijaos que en muchas otras cartas que escribe el apóstol hay un propósito principal, que es el de corregir algunas doctrinas erradas, algunas prácticas erradas como consecuencia de mala doctrina. Pero aquí lo que trata de hacer el apóstol es de beneficiar a la iglesia como si él estuviese presente. Esto sería, podríamos decir, el esquema de los sermones que él hubiera predicado en Roma de haber podido visitarle. De esta manera nosotros podemos tener el privilegio, el impedimento que le supuso a Pablo no poder ir a Roma, ha supuesto un privilegio para los romanos y para el resto de la humanidad de saber qué es lo que enseñaba Pablo, qué es lo que Pablo consideraba que era la esencia del Evangelio. Así que cuando nosotros queremos hacer un viaje y se nos frustra, nos sentimos muy mal, pero qué bendición que la frustración de Pablo por no poder ir a Roma haya resultado en una carta tan magnífica como esta.
Cuando nosotros comenzamos a entender la carta a los romanos, inevitablemente eso produce una transformación en nuestra vida espiritual. Podemos tener algunas dudas sobre qué es el Evangelio, pero muchas de esas dudas se aclaran simplemente estudiando esta carta a los romanos. Al estudiar esta carta, por ejemplo, podemos darnos cuenta de que mucho de lo que hoy en el mundo evangélico, en el mundo cristiano, pasa por el Evangelio, está muy lejos del Evangelio. Y por eso es que esta carta, podemos decir que no se puede leer sin ser transformado por ella. No solo en lo que uno cree, sino en lo que uno también predica. Una de las cosas que nos enseña esta carta es como la Escritura aclara la Escritura. Podemos ver la relación entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ver que es un todo coherente, es una unidad. No hay un evangelio del Antiguo Testamento y otro evangelio del Nuevo Testamento. Y sobre todo cuando estudiamos esta carta, podemos quedarnos asombrados, sobrecogidos al ver cómo es posible que un Dios tan santo pueda perdonar a hombres y mujeres tan malos como somos nosotros. Esa es la esencia del mensaje de Romanos. Por eso no nos sorprende que buena parte de los avivamientos que han ocurrido en la historia de la Iglesia han estado relacionados con una lectura fresca y nueva y viva de la carta a los romanos. Y cuando tengo que tener cuidado con esta expresión porque parece que eso de una lectura nueva o una consideración nueva parece que es buscar nuevas doctrinas. No, se trata de reencontrar lo que ya está enseñado y explicado. Así que eso es lo que esperamos ver en las próximas semanas en esta carta. Y lo que vamos a ver en esta mañana, en estos primeros 17 versículos, son tres cosas muy básicas. En primer lugar, vamos a ver quién es el autor, quién escribió la carta. En segundo lugar, vamos a ver a quién está dirigida, quiénes son los lectores. Y en tercer lugar, vamos a ver cuál es el asunto de la carta, de qué va esta carta. Así que tenemos 3 puntos y luego tendremos 4 subpuntos en el primer punto, 3 en el segundo y 4 en el tercero. Bueno, en primer lugar vamos a ver quién es el autor. Y lo primero que vemos es que es un cristiano. Pablo se describe a sí mismo como un siervo de Cristo. En el versículo 5 se describe como alguien que ha recibido la gracia. Fijaos, versículo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Versículo 5, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. O sea que es un siervo de Dios, es un amado de Dios, alguien que se ha puesto a la disposición de Jesucristo. Fijaos que esa es la primera definición de lo que es un cristiano según la carta. Alguien que no tiene su propia voluntad, que no describe su propia creencia, sino alguien que se somete a Dios. Alguien que ha recibido la bondad inmerecida de la salvación, del perdón, de la vida de su alma, y por lo tanto se ve obligado a vivir para quien le ha salvado, en este caso el Señor Jesucristo. La carta, por algunos detalles que no vamos a considerar ahora, sobre todo que los leemos en el último capítulo, vemos cómo está escrita desde Corinto. En algún lugar el apóstol se aparta y comienza a escribir un cristiano a otros cristianos que están en Roma. Nosotros no vivíamos entonces, pero tenemos en común con los cristianos de Roma que somos llamados por el Señor, somos siervos de Cristo y hemos también recibido la gracia. Y aunque, como digo, no estábamos allí presentes cuando se leyó la carta por primera vez, ni cuando se volvió a estudiar y a repasar, y seguramente hicieron también una serie de estudios sobre esta carta que habría escrito Pablo, aunque no estábamos allí, pero tenemos exactamente
las mismas palabras que recibieron los cristianos en Roma, inspiradas por el Espíritu Santo en el corazón de Pablo. No tenemos que tratar de adivinar, oye, ¿qué querían los cristianos al principio? ¿Cómo concebían el Evangelio? ¿Qué es lo que creían? ¿Qué es el contenido de este mensaje que puso el mundo patas arriba? No hace falta que juguemos a la adivinanza. Leamos la carta. En segundo lugar, vemos que no solamente es un cristiano, sino que también es un apóstol. Ahora, lo primero tenemos en común, lo segundo ya no. En aquel tiempo había apóstoles, en este tiempo no hay apóstoles. De entre los testigos de la resurrección de Jesucristo, el Señor resucitado comisionó y designó a unos hombres para ser los maestros, los intérpretes de las verdades espirituales que Dios quería mostrarnos. Y nos dice la Escritura que los apóstoles fueron el fundamento de la Iglesia. Esa es una de las razones por las que hoy no hay apóstoles. Porque 20 siglos después de haber sido fundada la Iglesia, no necesita nuevos fundamentos. Ni siquiera necesita reforzar los viejos fundamentos. Están ahí. Han sobrevivido el paso del tiempo. Por eso nosotros no creemos en un nuevo apostolado. Aquellos hombres hablaban con autoridad, con la autoridad de Jesucristo. Dios lo dijo. Que había cosas que necesitaba decirles, pero en aquel tiempo, antes de su muerte y resurrección, los creyentes no estaban capacitados para recibirla. Y el Señor nos la ha dado por medio de los apóstoles. Este fue un ministerio que tuvo un comienzo y tuvo un final definido. Ya está puesto el fundamento de la Iglesia. Pero ese fundamento que ya está puesto, debemos recibirlo como de parte del propio Señor. Es como si el Señor Jesucristo viniese esta mañana a nosotros y nos hablara. Esto es lo que nos diría. No nos diría otra cosa. Ni nos ha dado a nosotros el derecho de añadir, de suponer que el Señor nos diría otras cosas. Esta es la esencia del Evangelio y no hay otra. Por eso, esto es más importante, esta carta es más importante que simplemente decir, bueno, es el resumen, es el criterio de un cristiano de la antigüedad. No, es palabra de Dios. Tiene autoridad divina, tiene autoridad apostólica y por lo tanto es vinculante para nosotros. Nosotros no tenemos derecho a decir, bueno, esta parte sí, pero esta parte no. Esta parte es que Pablo era muy así o era muy asá, porque como era judío, porque como era esto o lo otro, hacemos un análisis psicológico de Pablo y decimos, bueno, esto es de su propia tinta. No. Es palabra de Dios, palabra con autoridad. Así que vemos que es la carta de un cristiano, es la carta de un apóstol, pero también, en tercer lugar, es la carta de un misionero fervoroso. Fijaos que él comienza la carta diciendo que él ha sido apartado para el Evangelio de Dios. Es un hombre cuya única razón de ser es predicar el Evangelio. La razón de su vida, la esencia de su ministerio, su comisión es obedecer a la fe, es lo que nos dice el versículo 5. Así se describe él. Es como si Pablo estuviera diciendo, es que no puedo hacer otra cosa. No tengo más remedio que proclamar el Evangelio. Yo podría hacer otras muchas cosas en la vida. Tengo una preparación que he recibido de distintas maneras, pero es que no me puedo dedicar a eso. Tengo un mandato divino de predicar el Evangelio. Fijaos lo que dice el versículo 9. Sé porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo. Fijaos. Él servía con su espíritu. No solamente, bueno, tiene esta comisión, te ha tocado, tienes que hacerlo. No. Él era un misionero apasionado por lo que hacía. Dios, por su espíritu, había puesto en su corazón, no simplemente un poco como Jonás. Bueno, Dios lo manda, él no está muy de acuerdo con el mensaje que tiene que llevar y es una persona más bien renuente a ir a Nínive a predicar el Evangelio. No, para Pablo esto es la razón de ser de su vida. Dios le ha comisionado para ello. Y llega hasta el punto de que en los versículos 14 y 15 él considera que para él la predicación del Evangelio es una obligación.
a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Y porque soy deudor, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. No se trata de decir, hombre, si puedo lo hago, me gustaría cuando tenga la ocasión, no, es como cuando uno firma un préstamo, cuando uno contrata algo con alguien. No es cuestión de que quiera o no quiera, me guste o no me guste, o que cuando firmé no sabía lo que firmaba. No, el Señor le ha comisionado. Él no puede hacer otra cosa, Él tiene como una deuda con todos los hombres, cualquiera que sea su origen, judío o gentil, de predicar el Evangelio. Así que podemos decir que este hombre, este apóstol, era un misionero fervoroso. Toda la esencia de su existencia era el Evangelio. Estaba comprometido con el Evangelio sin reserva, hasta el punto que él sacrifica, por ejemplo, su vida familiar, sacrifica sus intereses personales, llega a sacrificar su propia libertad, porque no podía hacer otra cosa que predicar el Evangelio. Consideraba que tenía que predicarlo a todo tipo de personas. Y por eso dice, llevo mucho tiempo con verdadera ansia por predicaros también a vosotros en Roma. Fijaos que él había estado por alrededor de todo el Mediterráneo predicando, estableciendo iglesias, escribiendo cartas, sosteniendo, fortaleciendo, disciplinando, dirigiendo. Pero dice, porque tengo esta misión, no puedo pararme aquí y decir, bueno, ya lo he hecho casi todo, otros que prediquen en Roma. Dice, esa ansia que tengo no es por ver el foro romano y ver lo bonito que es aquello. No, porque estaba obligado. El Señor le había llamado para eso. Así que decimos todo esto para darnos cuenta de que esta carta no es simplemente el producto de un teólogo árido que no tiene otra cosa que hacer que atrincherarse en una biblioteca llena de documentos que están cogiendo polvo. Dice, voy a escribir un tostón que solo entiendan 4 teólogos y sin ningún entusiasmo, sin sentirlo, dice, bueno, pues esto dijo Moisés, esto se cumplió en Jesucristo y esto es lo que deberíamos de creer, como si fuese un funcionario dejanado. No. Esta es una carta de un hombre que toma con pasión su labor misionera. Para él él se siente como un soldado que está en una guerra, no le queda más remedio. Y por eso él está dispuesto a soportar cárcel, persecución, naufragios, alborotos callejeros, hambre, enfermedades, calumnia, pérdida, todo eso por amor al mensaje que predicaba. Y esto debería disponernos a nosotros también. No es una nota, no es una fotocopia, no es un copia y pega. Estos son palabras de Dios escritas por un hombre con pasión, inspirado por el Señor, que tiene como meta en su vida predicar el Evangelio. Esta es la carta de un hombre que está a pie de obra. Este no es un teórico del Evangelio. Él quería ver iglesias fundadas y sostenidas y bien mantenidas sobre la verdad del Evangelio. Y por eso escribe esta carta, para bosquejar el Evangelio, para resumir la verdad del Evangelio. En cuarto lugar, vemos como el autor es un cristiano, es un apóstol, es un misionero fervoroso, pero al mismo tiempo es de un hombre que tenía en su corazón el interés de las iglesias. Dice que Pablo oraba constantemente por las iglesias. Nosotros tenemos que recibir un mensaje en Facebook que diga que han matado a 20 misioneros en tal país para elevar una oración por la iglesia en otro sitio. Somos tan localistas. Además, no se nos ocurre orar por alguien de otra denominación, de alguien de quien tenemos dudas porque usan otra versión de la Biblia o cantan otro tipo de música. Tenemos que, muy inmediato, lo más cercano a nosotros. Fijaos que este hombre tiene pasión. Y por eso ora. Mirad el versículo 9. Dice, porque testigo me es Dios. O sea, no es decir, oro y luego no oraba. No, llama a Dios como testigo. Testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Esto no es decir, a ver, cuando tenga tiempo, a ver si me paso por Roma. No. Dice que para él era algo
por lo cual clamaba constantemente. Siempre tenía aquel, y fijaos, eran desconocidos. No conocía los rostros, ni la manera de ser, ni a qué se dedicaban, ni nada de aquella iglesia. No obstante, quería beneficiarlos con la aportación que él pudiera. Aunque también era una cosa mutua, él llega a decir, bueno, también quiero que todos unos a los otros nos edifiquemos en la comunión del Evangelio. Así que es la carta de un hombre lleno de amor. El deseo era hacerles bien. Y el deseo del Señor es, por esa misma carta, hacernos bien a nosotros. Hemos visto el autor, vamos ahora a hablar de los lectores. ¿A quién está dirigida la carta? En el versículo 7 vemos que Pablo pronuncia una bendición sobre todos aquellos que estaban en la iglesia en Roma, a los cuales le envía su saludo. Dice, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. O sea, era a gente que estaba en Roma, pero no estaba dirigida a toda la gente que estaba en Roma. Era a gente que vivía en Roma, pero que reunía una serie de características. En primer lugar, eran santos. Dice que eran amados de Dios, llamados a ser santos. O sea, Pablo está hablando no de todos los romanos ni a todos los romanos, sino aquellos que desde antes de la fundación del mundo habían sido amados por Dios. El amor eterno de Dios se había manifestado en sus vidas. Ahora la pregunta es, ¿cómo reconocemos nosotros a tales personas? ¿Cómo sabemos nosotros quiénes son estos a los que Dios ha amado desde antes de la fundación del mundo, a los cuales ha llamado con un llamamiento santo? Bueno, pues para eso tendremos que esperar al capítulo 8, al cual espero llegar, pero está dirigida a aquellos que han sido amados desde la eternidad, aquellos que han sido llamados por el Espíritu Santo. Fijaos que el Evangelio había sido predicado en Roma. Él no está enviando la carta por si alguien algún día llega a conocer a Cristo en Roma y cree, pues para decirle esto es lo que tienes que creer. No, el Evangelio ya había sido predicado. Unos lo habían oído y otros, aparte de oírlo, lo habían escuchado. Esa es la diferencia, ¿verdad? Oímos ruidos, oímos todo tipo de cosas, pero escuchar es prestar atención. No todos en Roma habían prestado atención al Evangelio. Muchos lo habían oído, pero solo aquellos que fueron amados desde la eternidad, aquellos que recibieron la gracia, el don del Espíritu Santo, escucharon el Evangelio. Algunos lo habían recibido en sus corazones y por eso se habían vuelto de sus pecados y por eso habían abrazado a Jesucristo como su único Salvador y por eso habían recibido esa oferta de perdón de sus pecados. A estos es a los que el apóstol escribe esta carta. Y a ese llamamiento es al que el apóstol se refiere en los versículos 6 y 7. Dice, entre los cuales, él había sido llamado a predicar en todas las naciones, entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. A todos los que estáis en Roma, ya sabemos que no a todos los que vivían en Roma, sino a todos los que habían sido llamados a ser de Jesucristo, los que habían sido amados de Dios y llamados a ser santos. Toda persona que ha recibido este llamamiento es un santo, es alguien apartado para Dios, alguien escogido para ser una persona santa. A esta gente es a la que Pablo les escribe. En segundo lugar, no solamente los destinatarios son los santos en Roma, sino aquellos que tienen fe, es lo que dice el versículo 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Ellos habían recibido el mensaje y lo habían recibido con fe. ¿Qué es la fe? La fe es tomar lo que Dios ha dicho, creer lo que Él nos ha enseñado.
La fe de los cristianos en Roma era una fe de la cual no se podía dudar, porque dice el apóstol que era conocida por todo el mundo. Bueno, lo mismo le dice a los de Tesalónica, esto hay que reconocerlo. Pero no era la coletilla un poco para animarlos a todos, vuestra fe es la buena. Ser un cristiano en Roma tenía un coste especial. Identificarse con Jesucristo en Roma te podía costar la vida. Y esta gente no vivía la fe superficial que hoy muchos que se llaman cristianos tienen. Allí te lo tenías que pensar bien. Abrazar a Cristo era casi recibir tu sentencia de muerte, ser tal vez echado a los leones, o ser objeto de la espada de los gladiadores. Y esta gente dice que no solamente se conocía de ellos allí en el mundillo revolucionario de los primeros cristianos, no, donde quiera que iba, el apóstol oía las noticias de la fe de los cristianos en Roma. Y es a gente con ese tipo de fe a los cuales él escribe la carta. El apóstol, por así decir, no tiene tiempo para los superficiales. No tiene tiempo para aquellos a los cuales la doctrina le resulta un asunto pesado, un asunto que solo es para teólogos. No, a gente que estaba dispuesta incluso a dar su vida por la realidad de su fe. Por eso dice que no cesaba de orar por ellos. Testigo me es Dios, vuelve a decir. Versículo 9, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, habiendo sabido de vuestra fe, no puedo dejar de orar por vosotros, para que el Señor os mantenga en esa fe. Él no podía dejar de orar por aquellos que tenían esa misma fe que él compartía. Y es su sentido de unidad con ellos, que aunque no estaba presente, él podía sentirse uno porque compartía un mismo Señor y una misma fe. Y luego nos da otro detalle respecto a esto de la fe, y es que en general, eran no judíos, dice el versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado, para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles. Esto nos da una idea de que no era gente que eran judíos, que tenían un conocimiento vago, una fe general. Si tú le preguntabas quién es tu Dios, no te iban a decir Baal o Diana, te dirían, no, Jehová. No es esa fe superficial, no, es la fe que tienen los gentiles. Los gentiles no en sus dioses, en sus deidades paganas, sino es la verdadera fe, la fe en Cristo. Eran hombres y mujeres, aunque también había judíos, tenemos que decirlo, entre ellos, pero que habían sido transformados por la palabra del Señor. En tercer lugar, eran hombres y mujeres comunes y corrientes. Eran santos, tenían fe, pero eran gente sencilla, gente de a pie. Esta carta no es un proyecto de un teólogo para otros teólogos. No es una carta escrita a estudiantes de seminario. No es una carta escrita de un erudito para otros eruditos o para algún teólogo experto. No es una pieza especializada para líderes de la iglesia, para que la traten en alguna conferencia o en círculos de predicadores y de pastores. No. Es una carta. Y es una carta para gente corriente. Eso tenemos nosotros en común con aquella gente. Romanos es el evangelio que creía la gente de a pie. Cualquier cristiano en Roma había creído estas cosas, si realmente era cristiano. Es el evangelio que el creyente común amaba y por el cual el creyente común vivía. Es el evangelio que creían hombres, mujeres, niños y niñas que habían sido salvos por la gracia en la ciudad de Roma. Así que esto no es algo complicado para gente erudita. Es la carta sencilla. Fijaos, no se propone ser un libro ni un tratado de teología. Es una carta de un creyente comisionado por Dios que no puede hacer otra cosa que predicar el evangelio a gente que está apasionada por ese evangelio. La principal razón para la debilidad
de las iglesias en nuestros días es que desconocen la esencia del Evangelio. Y por eso los que tenemos algo de pasión, algo de celo por predicar el Evangelio, debemos una y otra vez estudiar qué es el Evangelio conforme a lo que nos enseña en esta carta. Y cuando lo hacemos nos damos cuenta de que mucho de lo que hoy se presenta como Evangelio no tiene nada que ver con la esencia, con la verdad del Evangelio. Hemos visto el autor, hemos visto los receptores. En tercer lugar, vamos a ver el asunto. ¿De qué va la carta? Bueno, eso nos queda bien claro porque desde el principio se nos dice que la carta tiene que ver con el Evangelio. Eso lo vemos en las afirmaciones iniciales de Pablo. Dice en el versículo 1 que él había sido apartado para el Evangelio. No había sido apartado para ninguna otra cosa. En los versículos 15 al 17, fijaos el énfasis que pone en el Evangelio. Así que en cuanto a mí, porque en el versículo 1 dice que ha sido llamado a ser apóstol apartado para el Evangelio, por eso en cuanto a mí dice, pronto estoy a anunciaros que el Evangelio. Él no tenía tiempo, ni iba a gastar tinta ni pergamino en escribir de otras cosas que podían ser muy interesantes, muy válidas. No, su interés, su razón número uno por la cual él escribía la carta era para anunciar el Evangelio. Y por eso dice en el versículo 16, además esto no lo hago dando rodeos, con sutileza, para que quede ahí un poco mezclado entre una buena conversación social, para quedar bien con esto. No, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, tanto al judío primeramente, como al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. ¿Os dais cuenta? Si decimos, Pablo, ¿qué estás escribiendo? Es el Evangelio. ¿Y de qué va? De la justicia de Dios. Esa es la esencia del Evangelio. Esa es la razón por la cual él quería ir a Roma para predicar el Evangelio. Dicen, bueno, Pablo, si tienes tanta pasión por predicar el Evangelio en Roma, ¿por qué no lo haces? Porque no puedo. Hasta aquí he sido impedido de predicar. Pero ya que no puedo ir, os envío lo que predicaría si estuviese allí con vosotros en Roma. Por eso nosotros podemos resumir diciendo que Romanos es una explicación, es un resumen del Evangelio. No se trata de ninguna otra cosa. No es un tratado de teología, ni un tratado de ética y moral, sino que es la esencia del Evangelio. Ahora, la segunda cosa que nos dice respecto al Evangelio es que el Evangelio tiene un origen divino. Evangelio significa buenas noticias, que son buenas noticias que él quiere dar, que cree que es un buen eslogan ahora a los políticos. Tenemos un año de cuántas elecciones vamos a tener. ¿Y qué es lo que nos presenta? Supuestas buenas noticias. Si ellos gobiernan, vamos a vivir, bueno, el paraíso se nos queda corto, ¿verdad? Esos son buenas intenciones, son buenos deseos, o a veces son simplemente mentiras. ¿Por qué? Porque surgen de los hombres que tienen una agenda oculta, lo que quieren es aspirar al poder. Y Pablo no les presenta un evangelio por el cual él pueda tener un dominio sobre aquella gente, o que pueda conseguir que aquella gente se interese en él y lo ayuden, lo apoyen económicamente o de otras maneras. No. Dice el versículo 1 que este es el evangelio de Dios. Es una buena noticia que tiene un origen divino. Y fijaos que no es la última ocurrencia que ha tenido Dios. En inglés hablan de un pensamiento, un afterthought, ¿no? Algo se te ocurre a última hora, después de todo, cuando ya lo tiene hecho y lo tenía que haber hecho de esta otra manera. No es que a Dios haya ocurrido esto a última hora, no. Es el mismo evangelio que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Aquí vemos desde los primeros versículos, vemos como el apóstol habla de la unidad del evangelio. No creía Adán de una manera, Abraham de otra, Moisés de otra, David de otra, y Joel de otra, y ahora los cristianos creemos de otra. No, este es el mismo evangelio
que hizo que Abraham dejase su tierra y su parentela y su cultura y se fuese a lo desconocido. Es el mismo evangelio que llevó a David a mantenerse fiel al Señor aunque hubiese una persecución constante contra él. El mismo evangelio que creyó en Moisés cuando bajaba con las tablas del pacto en sus manos. Es el evangelio de Dios. No hay un mensaje del Antiguo Testamento y otro mensaje en el Nuevo Testamento. Lo que nos va a explicar es que el evangelio es el clímax, es la culminación y es el cumplimiento de lo que Dios había prometido tantas veces por medio de sus profetas. Así que el mensaje que es el evangelio. ¿Qué evangelio? ¿Un nuevo evangelio? No. El evangelio de siempre. El que se comenzó a predicar en Génesis 3:15. El que se fue desarrollando hasta la venida de Cristo y el cumplimiento total de su ministerio. En segundo lugar, vemos que el evangelio tiene como su centro al Señor Jesucristo. Dice que él ha sido, versículo 3, apartado para el evangelio, que es un evangelio de Dios, que es el evangelio de siempre prometido desde el Antiguo Testamento, y que es el evangelio, versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Él es el centro del evangelio. Por eso nosotros no predicamos el evangelio si predicamos del personaje Moisés, del personaje David, del personaje de Pablo o del personaje de Onesíforo. No. El evangelio, la esencia, es Cristo. Es como si él dijese, el evangelio no es una cosa. El evangelio es una persona. Esa persona es su nombre. Esa persona es al mismo tiempo Dios. Esa persona es Jesucristo. Y para determinar su naturaleza humana, él dice, podemos nosotros trazar su ascendencia hasta darnos cuenta de que ese hombre, la esencia del evangelio, es histórico. Viene del linaje de David, como dice en la última parte del versículo 3. Y habla de ese hombre que estuvo en la tierra casi anónimamente, que solo unos pocos fueron capaces de reconocer que Jesús de Nazaret era el evangelio. Y esto ni siquiera es algo que ellos dedujeron por sí mismos. Cuando Pedro reconoce, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, mira Pedro, tú no eres más listo que los demás. Esto se te ha dado. El conocimiento que tienes de quién es el Mesías te ha sido dado por el Señor. Y vemos como nos dice además que él era humanamente de la descendencia de David, pero luego nos habla de su parte divina. Versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. O sea que este es el Evangelio de un hombre que es Dios, que demuestra ser hombre por las genealogías que podemos trazar hasta Adán, pero al mismo tiempo es Dios, y demostró ser Dios, entregando su vida y volviéndola a tomar en la resurrección de los muertos. Poca gente había entendido que Jesús era el Mesías, el Salvador, la esencia del Evangelio. Pero el Señor derramó su Espíritu en el día de Pentecostés y a partir de ahí muchas personas, hasta llegar a nuestros días, hemos podido entender, hemos podido conocer y hemos podido creer que Jesús es Dios y que es la esencia del Evangelio. Fue por la resurrección que Él fue declarado Hijo de Dios con poder. Así que el centro, el foco de atención del Evangelio es esta persona, Jesucristo, Dios y hombre. Ese es el centro del Evangelio. En tercer lugar, viendo el contenido del Evangelio, hemos visto el origen, es origen divino. El centro es Jesucristo, Dios hombre. Pero ¿cuál es el contenido del Evangelio? No es simplemente el Evangelio una declaración de quién es Jesucristo, sino también es una declaración de qué ha hecho Jesucristo. No nos señala simplemente, dentro de poco viene lo que se llama la Semana Santa, ¿verdad? Y ahí tenemos la religión establecida, como nos presenta supuestamente de una manera pictórica
quién es. Pero no nos dice más allá de eso. No nos explica qué vino a hacer, ni por qué vino a hacerlo, ni cuál es el resultado de lo que hizo. Pero ese es el Evangelio, eso es lo que predica Pablo, eso es lo que nosotros tenemos que creer. No solamente que Jesús es Dios hombre, sino que es lo que hizo. Vino a redimir a los hombres. Vino a traer la justicia que Dios demanda y que nosotros no tenemos. Fijaos el versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Esa justicia que Dios demanda. Esa justicia que se manifiesta en su ley dada en el Antiguo Testamento. Esa justicia que nosotros no podemos alcanzar. Esa justicia que nosotros intentamos lograr. No la tenemos. Pero se revela en el Evangelio. Se nos da, se nos concede. La podemos ver, la podemos entender, la podemos recibir. Y se la podemos presentar a Dios. Dios, yo no tengo ninguna justicia, pero he creído en este que tú has enviado, y es en su justicia que yo te pido que me pongas a bien contigo. Dios es santo y justo, y nosotros somos pecadores y perversos y malos. Y la pregunta es, ¿cómo puede un hombre así malo y perverso como es estará bien con un Dios que es santo, justo y bueno? ¿Cómo puede ser? Por medio del Evangelio. Y hemos dicho que el Evangelio es un hombre, que es Dios hombre. Por medio de Cristo, nosotros podemos estar en paz con ese Dios que es santo. Por eso dice que en el Evangelio la justicia de Dios es revelada. Nosotros hemos tratado toda la vida de estar a bien con Dios. ¿Cómo? Con nuestra justicia, Señor. Es verdad que he hecho esto, pero mira, compenso haciendo esto otro. He pecado aquí, pero me comprometo a hacer esta otra para empatar y compensar. Y Dios dice, yo eso lo aborrezco. Tu justicia es como un trapo de inmundicia. Pero dice, agárrate a la justicia de Cristo. Agárrate a la justicia del Evangelio. Eso sí que lo acepto, eso sí que lo apruebo. Eso sí que lo recibo. No es una justicia que nosotros podemos ganar. Es una justicia que recibimos por la fe, es lo que dice el versículo 17. En el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. El Evangelio comienza con fe y acaba con fe. No comienza con fe y acaba luego con nuestras obras, como consideraban los creyentes o algunos de los creyentes en Galacia. Por eso hay que escribirle aquella carta tan dura. Habiendo comenzado por la gracia, ¿os volvéis ahora a vuestras propias justicias? No, en el Evangelio todo comienza por la fe en ese Dios hombre enviado para hacer nuestra justicia, Jehová justicia nuestra, y acaba también con él. Todo el Evangelio tiene que ver con la manera en que hombres y mujeres pecadores pueden ponerse a bien con Dios por medio de la fe. ¿La fe en quién? En Jesucristo. Solo la persona que es justa por la fe, la que será salva. Y fijaos que dice que incluso ya Habacuc decía esto. De nuevo, cómo el apóstol integra el Evangelio del Nuevo Testamento con el del Antiguo. Este es el Evangelio de Dios, que no es de Pablo. No. Habacuc ya lo decía. El justo por la fe vivirá. Aunque no se haya entendido por siglos, este es el Evangelio que siempre se ha predicado. Que el hombre no puede tener su propia justicia acepta delante de Dios, pero que Él ha provisto. El justo no por sus méritos, por sus obras, por lo que haga o desea hacer, sino por la fe vivirá. En cuarto y último lugar, vemos que el apóstol nos habla de cuál es el poder del Evangelio. El poder descansa en el hecho de que el Evangelio es el medio que Dios usa para salvar a las personas. ¿A quién salva? Dice el versículo 16, a todo aquel que cree. El Evangelio es el poder de Dios a todo aquel que cree. Por la predicación de este mensaje, Dios lleva a hombres y a mujeres indignos pecadores a una relación justa con Él. A una relación de rectitud. Dios no tiene que hacer un apaño, no tiene que esconder el pecado debajo de la alfombra, Dios no tiene que ir contra su propia justicia
y su propio sentido de la rectitud. No, Dios ya ha hecho justicia en Cristo. Y es por medio de la fe en lo que Él ha hecho que nosotros somos salvos. El Evangelio es poder de Dios no para aquel que oye de estas cosas, sino para aquel que cree estas cosas. El Evangelio de Dios es poder para aquel que cree. Eso es lo que el Señor nos dice. Y esto sin duda dice que es aplicable tanto al judío como al gentil. Por eso dice allí en el versículo 16, 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos en plan de igualdad. Nuestros antecedentes no nos valen para nada. Ni nuestra etnia, ni nuestra religión, ni las costumbres que hayamos tenido, ni alguna marca que se haya practicado en nuestro cuerpo. Eso no vale para nada. Todos los hombres estamos en el mismo estatus, creados por Dios en la misma dignidad. Hemos perdido toda esa dignidad, hemos perdido la gloria de Dios en el pecado. Pero ahora, aquellos que creen el Evangelio, el Señor les da esta dignidad de ser hijos de Dios. Así que esta es la manera en que el apóstol introduce y hace un resumen y una explicación del Evangelio. No tenemos, después de leer este corto pasaje de la epístola, no tenemos ninguna excusa para ser ignorantes de lo que es el Evangelio. Y si tu concepto del Evangelio no se ajusta a estas 4 cosas que hemos visto esta mañana, tienes que revisar qué es lo que has estado creyendo hasta aquí. El Evangelio no es venir aquí porque es que en nuestra iglesia tenemos más comunión, nos conocemos todos los unos a los otros, nos felicitamos los cumpleaños y hacemos cosas juntos. No. Lo que nos une esencialmente es que hemos sido receptores de la palabra de vida, de este poder del Evangelio. Es terrible ser ignorantes del único mensaje salvador que Dios ha dado a los hombres. Pero tenemos el privilegio de no tener que continuar en nuestra ignorancia. El Señor ha permitido que esta carta se escriba providencialmente, impidió que el apóstol fuese a Roma hasta después de escribir la carta. Acabó yendo, pero después de escribir la carta, para que hace a nosotros este resumen de la palabra del Evangelio. Así que tenemos la llave en nuestras manos de esta cerradura. Espero que en las próximas semanas podamos ir abriendo puertas para ver el regalo que Dios nos ha concedido, para llamarnos a la fe del Evangelio, para hacernos creyentes, para hacernos siervos, hombres y mujeres apasionados por lo que apasionaba al apóstol, por dar a conocer el mensaje que nos ha transformado a nosotros y que puede transformar al mundo que nos rodea. Amado y bendito Señor nuestro Dios, qué bueno eres y qué grande es tu misericordia y cómo es esa providencia tuya que haces que lo que para uno es frustración, para otro sea una gran bendición. Gracias Señor porque esta carta ha llegado hasta nosotros. Gracias porque en ella tenemos un compendio de la verdad del Evangelio. Y gracias Señor porque esta es la misma verdad que creyeron los patriarcas, los profetas, los apóstoles, la iglesia del primer siglo, los creyentes a lo largo de nuestra era. Te damos gracias, Señor, porque estas cosas, tú que las has escondido a los sabios y entendidos de este mundo, has querido revelarlas a los niños. Gracias, Señor, porque no tenemos que tener un grado en teología, no tenemos que tener gran experiencia de vida de iglesia. Simplemente, Señor, tenemos que ser tocados por tu Espíritu, recibir el don de la fe. Y a nosotros nos es aplicada la justicia de Cristo. Oh, Señor, gracias por Él. Gracias por su disposición a venir a este mundo, a vivir una vida de rectitud. No podía ser de otra manera, siendo Él el Hijo de Dios. Pero gracias, Señor, porque Él aceptó el desafío. Y a pesar de distintas tentaciones, por las cuales el enemigo intentó disuadirle para que no fuese a la cruz, Él llevó hasta el final la obra que vino a hacer. Y ahora nosotros derivamos su justicia, en la cual vivimos, a la cual nos asimos y no queremos soltar. Perdónanos, Señor, si en algún momento queremos apelar a algo bueno que nosotros hayamos hecho o tengamos la intención de hacer. Permite, Señor, que nos entreguemos a ti, que descansemos en ti, solo en ti. Que también nosotros estemos llenos de pasión por llevar este Evangelio a las almas que están alrededor de nosotros
pereciendo, yendo a una eternidad sin Dios, sin esperanza. Te pedimos, Señor, que nos lleves a aquellas personas que tú hayas amado desde antes de la fundación del mundo. Que no tengamos temor de predicarles el Evangelio verdadero. Que no estemos tratando de edulcorarlo, de facilitarlo, o de mejorarlo, de dorar el oro que es el Evangelio. Oh Señor, que lo prediquemos claramente y que dejemos que tú hagas tu obra. A ti sea la gloria, Señor. Gracias por tu palabra en esta mañana. En el nombre de Cristo. Amén.